Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Y la palabra dice en el nombre del Señor: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El verso 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces se le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por que hemos entendido por tu misericordia que es eso, tu palabra y no la nuestra. Gracias, Señor, por tu consejo. Gracias por darnos la oportunidad de meditar verso por verso en lo que tú dejaste escrito para nosotros. Gracias porque dejaste mucho, y aunque tu misma palabra dice que no todo lo que el Señor hizo y lo que tú
permitiste que sucediera en aquel tiempo está escrito ahí, pero con lo que tenemos, Señor, es suficiente para poder entender tu gracia y tu misericordia, tu propósito y tu amor para con todos nosotros. Y en esta mañana, Padre, que estos 27 versículos en los cuales vamos a meditar, Señor, nos revelen cuál es tu voluntad para nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Muy bien, como dicen en la televisión, en el capítulo anterior, mirábamos cómo un ciego, mientras Jesús iba a Jericó, ¿verdad? Estaba ahí sentado y clamaba por una gran necesidad que tenía, ¿verdad? Y mirábamos que mientras más lo callaban, él más gritaba, y mientras más decían no molestes, él más molestaba porque su necesidad era grande. Eso veíamos en el pasaje que estudiamos el domingo pasado, y cómo Dios tuvo misericordia de ese hombre y conforme a su fe le hizo lo que él tanto necesitaba, que era recobrar la vista. Y la Biblia dice que no solo recibió y se quedó, y qué bueno, ¿verdad? Qué alegre, soy sano, miro, ahora puedo hacer lo que no hacía, sino que no solamente pasó eso, sino que le siguió, y todos se admiraron de lo que había sucedido en ese caso en particular. Y ahora, entonces, en ese pasaje decía que Jesús iba de camino a Jericó, ¿verdad? Ahora ya lo vemos llegando a Jericó. Ahora, ¿cuál Jericó? ¿Qué Jericó conocemos? ¿La de las cuántas vueltas? ¿Cuántas vueltas fueron, hermanos? 7 fueron, solo 7. ¿O fueron 13? Fueron 13 vueltas, ¿verdad? 7 días. Pero no era esa la Jericó de la que está hablando este pasaje que vimos que vemos en el versículo 1. Yo no sé si ustedes ya fueron a Tierra Santa, yo no he ido. Quisiera ir, pues sí, ¿verdad? De repente tenemos la oportunidad de ir, ojalá que todos fuéramos, ¿verdad? Para poder tocar los lugares que tocaron esos hombres y mujeres que están registrados aquí en la palabra de Dios, pero ahorita hay una Jericó ahí, me imagino. Actual tampoco es ese. Yo leía que en 1950 encontraron los restos de la Jericó la del Nuevo Testamento. Repito, no es la misma que derribaron con las vueltas, ¿verdad? Sí tiene relación, por supuesto, pero no es esta. Lo cierto es que Jesús entra ahí, en verso 1 dice, iba pasando por la ciudad, entrando Jesús en Jericó, ya había entrado anteriormente, iba para allá, ahora entró, y pasando por la ciudad dice que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Ahora, ¿por qué menciona la ocupación y la condición económica en la que él vivía? Porque fíjese que los publicanos eran, mire, unos personajes que yo creo que nunca han sido apreciados, nunca han sido queridos. Eran un recaudador de impuestos. Y mire, y de por sí la sociedad no tiene cultura tributaria, decimos, no nos gusta pagar impuestos, hacemos todo lo posible por no pagarlos. Y mire, y a esto agreguémosle que Zaqueo no solamente cobraba impuestos, repito, que era una ocupación aborrecible, ¿verdad? Nadie quiere sacar de su dinero para que otro haga algo, aunque sea beneficio para sí mismo, porque ese es el propósito real de los impuestos, darle al Estado para que haga obra para nosotros. Pero muchas veces no lo entendemos así, y la gente en ese tiempo tampoco lo entendía, ¿verdad? No miraban con buenos ojos a Zaqueo, pero tenía otro problema. No solamente se dedicaba a esa tarea cruel para muchos, sino que además servía a los intereses de Roma, ¿verdad? Porque sabemos que en el tiempo de Jesús, el imperio romano tenía el poder sobre esa provincia donde se sucedían todos esos hechos de Jesús. O sea, Roma mandaba, y Roma contrataba a judíos para que le cobraran impuestos a judíos. Y lo más terrible, no solamente eso, sino que no sé si era costumbre de Zaqueo, no sé si también de Mateo, que tenía el mismo trabajo, y no sé si de todos, pero lamentablemente cobraban y lo reportaban de dos maneras, ¿verdad? Una parte para su patrono, en este caso los romanos, y otra parte para ellos. Es un poco para ellos y un poco para mí, ¿verdad? No sé si me doy a entender, ¿verdad? O sea, era una situación bien terrible, eran aborrecibles porque no solamente hacían eso, sino también eran corruptos. Y se habían enriquecido a causa de su corrupción. No solamente les pagaban su dinero, porque no, me imagino que no era un trabajo ad honorem, sino que les pagaban por eso. Eran contratados por el Imperio Romano y se hacían ricos. Y este pasaje también nos hace énfasis que era rico. Era un hombre que tenía mucho dinero. Y esto es importante por lo que vamos a ver después también. Yo considero que cada verso de la palabra algo nos deja, más de alguna cosita nos enseña, ¿verdad? A veces pensamos que el propósito central es lo que nosotros vemos, pero hay otros, así como colaterales, que también nos bendicen y nos enseñan mucho. Verso 2 dice
verso 3, perdón. Mire esto. Dice, procuraba ver quién era Jesús. ¿Quién procuraba? Zaqueo, el corrupto, ¿sí? el odiado, el aborrecido, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. El que era pequeño de estatura creo que no necesita explicación, ¿verdad? Yo me imagino, déjenme imaginar, que pequeño de estatura era como yo, mido 1,66, pero comparado con la gente, digamos, de ese grupo étnico, ellos han de ser enormes, digo yo, ¿verdad? Hemos visto a los señores árabes de aquí de la 19 calle, a los palestinos y todos ellos, pues que son de todas, son personas muy altas. Me imagino que Zaqueo medía lo que mido yo, 1,50, póngale, una dificultad bien grande, pero dice que él quería ver a Jesús y no podía a causa de la multitud porque era pequeño. Ahora, ¿cuál era la razón por la que Zaqueo quería ver a Jesús? Si era corrupto, pues. ¿Cuál era su intención? ¿Será que procuraba ver a Jesús porque tenía algún interés mezquino, ajeno? ¿Será que le buscaba por necesidad? ¿Será que le buscaba por desesperación? ¿Le buscaba por curiosidad? Alguna razón tenía, porque cuando algo no nos interesa no nos movemos. Por ejemplo, si en mi cuadra pasa Valdizón o doña Sandra Torres, que pase, pues, ¿verdad? O sea, no me voy a subir a una escalera para verlos, la verdad. ¿Por qué? O sea, no me interesa, ¿verdad? No. Y no es que no me guste la política, no tiene nada que ver, sino que no me interesa. Ahora, cuando pase mi candidato, sí, ¿verdad? Entonces yo salgo y le quemo cohetes y toda la situación, ¿verdad? Porque es la persona con la que simpatizo. No es pecado simpatizar con el proyecto de una persona. No considero que sea pecado, pero ese no es el punto, ¿verdad? No, tampoco quiero atraer gente para mi candidato, porque no les voy a decir cuál es, ¿verdad? Entonces, dice, era pequeño de estatura, dice, y corriendo delante, en el verso 4, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Mire la necesidad que tenía. Le repito la pregunta, ¿qué necesidad tendría? Si no hubiéramos ya leído, que lo hemos hecho. Pero si fuera primera vez que lo leemos, diríamos, ¿y de veras qué querría este señor chaparrito poniéndose en penas, verdad? Irse a subir a un árbol. Mire, si era grande, fue una gran dificultad. Si era joven, de un brinco se subió al árbol sicómoro. Que dice que el sicómoro era bajo, así, me imagino yo como los almendros. ¿Conocen los almendros? Que son así bien bonitos, que se aparran así y tienen ramas bajas y hojas anchas. Yo me imagino que algo así debe haber sido ese árbol sicómoro. Le repito, si era joven, rápido. Si era adulto, le ha de haber costado mucho para poder cumplir con ese anhelo que se le metió en el corazón. Le digo eso porque cuando uno está grande, ¿cómo cuesta hacer ejercicio? Subirse a un árbol. Hace poco intenté en la casa de mi papá, que ya casi está abandonada porque ya mis papás murieron, y fui a subirme a un árbol porque me dijo mi hermana que ya se podía caer, porque era muy grande. Entonces hice el acto heroico, ¿verdad?, de subirme al árbol, y al otro día me arrepentí de haberlo hecho porque no era como cuando tenía 15, ¿verdad?, que eso ya hace mucho tiempo. Lo hacíamos muy rápido. Y Zaqueo, pues no sé en qué condición estaba, pero se subió, hizo el esfuerzo porque tenía algún interés, alguna necesidad había en la vida de él, mire, y no se detuvo ante los obstáculos. Fíjese que esa necesidad ha sido muy especial. Hay obstáculos, siempre, mire, en todo lo que nosotros queremos hacer, siempre hay obstáculos. No quiero ser negativo ni alarmista, pero siempre hay obstáculos, ¿verdad? La estatura era un obstáculo para él. La multitud era otro obstáculo para él, pero su necesidad, insisto, por tercera vez, era grande y lo hizo. Y mire, hermano, cuando nosotros nos acercamos a Cristo, yo no sé cómo fue su caso, no sé en qué fecha, qué bonito cuando uno se recuerda la fecha cuando aceptó a Cristo. Si no se recuerda, procure hacer memoria, qué bonito es. Y recuerde y traiga a la memoria cuánto obstáculo tuvo usted que vencer, sobre qué cosas tuvo que saltar, qué cosas tuvo que ignorar y dejar atrás, aunque le doliera mucho, con tal de alcanzar lo que en ese momento era el anhelo de su corazón, hallar la paz que solamente Cristo puede dar. Yo no sé si se lo comenté en alguna ocasión, o tal vez no, porque en muy pocas ocasiones he hablado con ustedes desde aquí. Yo conocí a una familia de San Marcos, del rodeo San Marcos. Muy particular el caso de ellos, porque ellos tenían una dificultad bien grande, o tuvieron una dificultad bien grande, tan grande como la de Zaqueo, para acercarse a Jesús. Y era que cuando alguno de ellos, que me imagino han de haber sido varios varones y mujeres, quisieron, hablaron, mencionaron que querían ir a la iglesia, o mostraron así indicios como de que querían hacerse cristianos, los echaron de la casa. Y echarlo de la casa no significa desheredarlo, ignorarlo, ¿verdad?, desconocerlo.
Y no solo en un caso, porque ellos me contaban que era la costumbre de los papás, porque eran muy religiosos. Imagínense, usted, no es un obstáculo grande que le diga, mira, si te vas a meter con los evangélicos, olvídate de que tenés papá. Es una dificultad bien grande. Es un obstáculo bien terrible que solamente un hambre muy grande, una necesidad muy especial, hace que digamos, no importa, yo lo voy a hacer, porque es lo que más necesito. Y Zaqueo no se detuvo, siguió adelante, se subió al árbol, y dice el verso 5, mire, ya leímos ese pasaje, pero si no lo hubiéramos leído y tuviéramos la duda de sobre qué movía Zaqueo, aquí está la respuesta. Verso 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mire, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa. No le dijo, ¿será que no puedes bajar, Zaqueo? Mira a pensar, no, le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Le dio una orden, baja rápido, ¿verdad? Es necesario que yo hoy pose en tu casa. Y mira, Jesús se estaba invitando a sí mismo, muy especial eso, ¿verdad? Se estaba invitando a sí mismo. Le dijo, bájate rápido, hoy voy a ir a tu casa. Tú necesitas que yo esté en tu casa, es necesario que yo esté en tu casa el día de hoy. Ahí, mire, si Jesús hubiera visto en él desinterés o simple curiosidad, así como muchas veces fuimos a alguna iglesia, no sé si usted fue, alguna vez fuimos a alguna congregación por unos 15 años o algo así, a un matrimonio, o porque había una muchacha que nos gustaba y nos invitaba, y pues por eso íbamos sin ningún interés genuino en buscar al Señor. Entonces no pasaba nada. Si Zaqueo no hubiera tenido algo valioso en su corazón, algo tan valioso que Jesús pudiera ver, pues no le hubiera dicho nada. No, mire, lo hubiera visto como vio a montones de gentes. Eran multitudes, mire, era multitud la que no dejaba ver a Zaqueo. Y estoy seguro que Jesús vio a muchos, a miles, y si no a millones, pero no a todos les dijo lo que le dijo a Zaqueo. Zaqueo, baja. Hoy es necesario que yo esté en tu casa. Le hubiera podido decir muchas cosas, pero lo dijo eso. Le pudo haber dicho, Zaqueo, bájate. Sé la necesidad que tienes y aquí estoy yo. Yo soy el satisfactor de tu necesidad. Esa que no la dices con la voz, pero que la dices con tus actos. Con el sacrificio que haces con subirte a ese árbol. Me muestras que tienes necesidad. Le pudo haber dicho mil cosas, pero le dijo solamente eso. Y mire en el verso 6, entonces él le dijo que todavía no se bajaba, sino que él se iba a bajar cuando él quisiera, ¿verdad? Le dijo, no, si la verdad que yo no lo tomé tan en serio, yo solo te estoy viendo, no, que vayas a mi casa ya es mucho. ¿Verdad que no le dijo así? Fíjese que le voy a contar nuestro testimonio, lo que contemos nosotros, los testimonios de nuestras experiencias son especiales, pero no son tan valiosas como la misma palabra de Dios, ¿sí? Pero no es pecado que contemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque de eso se trata, ¿verdad? De que contemos las maravillas de Dios, pero no debemos basarnos en lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Para compartir solamente con eso el mensaje del Señor. Pero le voy a contar, por esto de que le decía yo en forma pues de broma, de que él le dijo, no, todavía no lo tomes tan en serio. Fíjese que a mí me daba miedo ir a las iglesias. Me daba miedo porque sentía que algo bueno me iba a pasar. Yo no quería que me pasara algo bueno porque no me interesaba que me pasara algo bueno. Simplemente sabía que había algo bueno, pero no lo quería para mí en ese tiempo. Sucedió que, les voy a contar breve porque es el testimonio de cuando acepté a Cristo, pero no les voy a contar mi testimonio, sino solamente eso. Nosotros éramos 4 amigos de la misma edad y que aceptamos a Cristo juntos, ¿verdad? Andábamos siempre juntos. Y un día, Dios de una manera pues maravillosa, en su plan, en su misericordia, obró en nosotros de una manera así bien extraordinaria, no que es una cosa de veras del otro mundo, aunque sí lo es, ¿verdad? Sino especial, rara, extraña. 4 patojos el más pequeño 13, yo era el más grande, tenía 18 años. Dios nos empezó a hablar y nos empezó a sentir que éramos nada sin Él, así, ¿verdad? Éramos nada y que necesitábamos mucho de Él, sin que nadie nos evangelizara, nos compartiera la palabra ni nada. Simplemente vimos a un Señor que, a la par de aquellos que se enrollan culebras y cosas así, había un Señor que estaba hablando de escatología, ¿verdad? De los hechos, de los que están por suceder, del apocalipsis y todo eso. Y nos entró temor, pero nos entró también necesidad de Dios, así como Zaqueo. Pero no nos dijimos nada. Solo nos comentamos, ¡ala, qué tremendo! Así que va a ser de nosotros cuando eso suceda. ¿Y dónde vamos a pasar la eternidad, mucha? Sí, va, así, nomás. Y nos fuimos. Pero el Espíritu Santo ya estaba trabajando en el corazón de nosotros. No, para no hacérsela muy larga,
como uno con los amigos siempre se junta en la casa de más de alguno, o en la esquina, o en la tienda, qué sé yo, pues esa vez nos juntamos en la casa de ellos, vivíamos de extremo a extremo de la colonia, como a 2 kilómetros, pues yo iba a la casa de ellos, y cuando llegué, ellos tenían la radio Vea. Ahora dije, esto se lo están tomando demasiado en serio. Es cierto pues que nos dio un poco de temor, pero ellos lo están tomando muy en serio, y venía a mi mente por lo que le dije, y fíjese que a mí me entró temor, porque dije, no, está bien que tengamos así como duda, como inquietud, pero esto ya están hasta oyendo una radio cristiana. Y estaban oyendo la transmisión de una campaña evangelística del aniversario de esa radio. Y yo ese miedo tenía. ¿Y ahora qué hago? Pero si ellos ya tomaron en serio esto de volverse evangélicos y yo no quiero. O sea, me siento satisfecho con sentir miedo, pero ya ser evangélico ya como que no. ¿Verdad? Lo mismo pudo haber pensado Zaqueo. Ahora, lo tremendo con nosotros es que en esa misma campaña, a los pocos días, estábamos los 4 aceptando a Cristo. Y uno de esos mis amigos es pastor en una iglesia ahora, otro ya se murió y otro ya está sirviendo al Señor también. ¿Verdad? Pero Zaqueo no dijo eso. Zaqueo, dice la palabra del Señor, que descendió a prisa y le recibió gozoso. Ahora, mire, ¿usted siente gozo cuando recibe algo que espera o no? ¿Sí? Por ejemplo, cuando llega mi hijo y me da las notas y le miro rojo, digo, ¡hala, qué alegría, mi hijo! No es eso lo que espero. ¿Verdad? Pero cuando me entrega buenas notas y un día llegó con una su medalla dorada así de papel, donde decía, felicidades, estás en el cuadro de honor. Yo fui feliz, ¿verdad? Porque eso es lo que uno espera. Y Zaqueo bajó rápido y le recibió gozoso, porque mire, nosotros podemos preguntarnos qué le pasaba a Zaqueo en la mente, en el corazón, qué deseaba, qué necesitaba. Al Señor necesitaba, porque cuando Él le dijo, baja y me invito a mí mismo a tu casa porque tú necesitas de mí, Él le recibió gozoso. Eso es lo que Él esperaba. Respuesta, eso es lo que él esperaba. No eran intereses mezquinos, era un interés genuino. Verso 7. Mire, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ahora, yo no creo que ellos hayan sido egoístas, que dijeran, no, que ese no se lo merece, no sea un sentimiento muy religioso. Tal vez porque Jesús no hacía las cosas como ellos las hacían, ¿verdad? Porque Jesús, por ser quien era, se daba, digámoslo así, con todo respeto, el lujo de hacer las cosas como a Él le placía, ¿verdad? Porque Él no se limitaba a la religiosidad, porque Él no se limitaba a actos que quedaran bien con los demás, sino que Él hacía lo que verdaderamente tenía que hacer, y si rompía esquemas a Él no le interesaba, porque Él tenía toda la autoridad entregada por el Padre para hacerlo. Y rompía esquemas, y dicen aquellos, pero ¿cómo va a hacer eso? Y murmuraban, criticaban, ¿no les gustó? Pues no les tenía que gustar, pues, ¿verdad? Pero no les gustó. Se quejaban. ¿Cómo es eso? Diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Mire, un hombre pecador. Todos sabían que Zaqueo era pecador, porque era público, porque era cobrador de impuestos. O sea, cobrador de impuestos sinónimo de pecador, mal hombre, aborrecido, odiado, ¿verdad? Nadie quería nada con él, ni querían nada bueno con él. Tal vez alguien al ver a Jesús con él tendría que haber dicho, qué bueno, Zaqueo necesita de Cristo. Yo creo que nadie, pobrecito Zaqueo, nadie lo quería, absolutamente nadie lo quería, me imagino yo. Ojalá que aunque sea la esposa lo haya querido, ¿verdad? Y sus hijos también, si es que tenía. Entonces dice el verso 8, entonces Zaqueo, mire esto, el verso 8. Y esto se compagina con la necesidad que tenía. Tenía una necesidad, Jesús lo vio, lo invitó a satisfacer esa necesidad, él bajó rápido, lo recibió gozoso, satisfizo esa necesidad, y mire el verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mire qué rápido. Mira una decisión de restitución, ¿verdad? Miren, si en algo he defraudado a alguna persona, si a alguien le robó, yo se lo devuelvo cuadruplicado, pero la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ahora, mire, ¿esto era una condición para salvación o era fruto de que había sido salvo? Mire qué tremendo, ¿verdad? Mire, hermano, nosotros no tenemos que hablar de ser ricos y de ser pobres. Porque de esto se está hablando aquí también. Aquí se está hablando de plata, de gente que tiene mucho dinero, ¿verdad? De eso, porque Zaqueo era un rico y muy difícil
difícilmente un rico entra en el reino de los cielos, ¿verdad? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una agujita. O sea, ¿usted cree que un camello va a pasar por el ojo de una agujita? Solo que lo desintegren en átomos, ¿verdad? O sea, es imposible, no se puede. Nadie puede pasar un camello por el ojo de una aguja. ¿Ah? Y mire lo que estaba pasando con Zaqueo. Mire, esto tiene conexión con otro pasaje anterior. Entonces, mire, lo que le quiero decir es que, mire, la actitud de Zaqueo, eso que dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a algunos se lo devuelvo cuadruplicado, no fue que Jesús le dijera, hace eso porque si no, no sos salvo. No era una condición, no es, hace esto y entonces sos salvo, sino que eso era fruto de lo que había sucedido en su corazón hace unos segundos, porque mire, hermano, así lo veo yo. Mire, el entrar en el reino de la luz es como que usted ponga una línea así, porque así me pasó y así nos pasó a todos. Mire, hermano, ahorita estamos en el reino de la luz y a los 10 segundos, cuando quebrantamos nuestro corazón y reconocemos nuestra real condición de perdidos delante de Dios y no aceptamos a Cristo, mire, eso cambia en un segundo. Mire, al otro segundo ya estamos en la luz. Y aunque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, es un proceso definitivamente. Pero mire, hermano, de veras, cuando usted aceptó a Cristo, cuando yo acepté a Cristo, fue un cambio así, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Mire, en mi caso, mire, de veras, hermano, bueno, nunca tenemos necesidad de mentir. Y lo que le voy a decir no es mentira, pero mire cómo el Espíritu Santo trabaja. Le cuento lo que pasó con nosotros, con esos mis amigos. Una semana antes, ya el Espíritu Santo estaba trabajando en nosotros, haciéndonos pensar en las cosas que hacíamos, en las cosas sin sentido que hacíamos. Mi hermano, yo tenía un vocabulario, pero no le digo vocabulario de qué, porque decimos una profesión y hay personas que se dedican a eso que no son mal hablados, ¿verdad? Pero mi hermano, yo sí decía 20 palabras, tal vez 25 eran soeces, eran vulgares. Fíjese. Y fíjese que una semana antes Dios empezó a hacer algo. ¿Cómo? No sé, porque nadie nos predicaba, simplemente Dios hacía algo así y nos entraba un temor así extraño y empezamos. Me recuerdo que uno de esos días yo estaba jugando pelota, cabal en esa semana, estábamos jugando pelota, mire hermano, y yo venía una pelota así en el aire y yo solo vi la pelota y cuando iba a caer yo le iba a pegar la patada, así como cuando en el aire, como dice uno, ¿verdad? Sin que tocara suelo, y le pego la gran patada y en medio había una piedra, hermano, pero una piedra. Y fíjese que cuando me pasaba algo así, yo empezaba a maldecir, fíjese, de veras, a maldecir. Y mire, a causa le repito, y no estoy siendo místico ni religioso, no, le estoy diciendo lo que yo considero es que Dios es capaz de hacer en las personas. Y fíjese que no salió ninguna mala palabra de mi boca, ninguna, absolutamente ninguna. Fuimos a pescar con unos amigos y nos repartimos cigarros. Y yo ni fumar sabía, pero hacía la cacha, ¿eh? Mire, hasta ensayaba yo para aprender. Pero fíjese que en esos días me daba náusea el sentir el humo del cigarro en mi boca. Y así, y dejaba de hacer cosas, mire, como que Dios ya estaba preparando el momento para cuando definitivamente Él me sacara del reino de las tinieblas y me pasara al reino de la luz, así como pasó con Zaqueo. Mire, hace un ratito estaba en un árbol esperando que Jesús pasara para que hiciera algo con él, y al rato yo le estaba diciendo, Señor, la mitad de lo que tengo se lo doy a los pobres. Y el otro pobre joven rico, unos versículos antes, se fue triste cuando Jesús le dijo, bueno, has guardado los mandamientos, una cosa te falta. ¿Qué te falta? Le dijo. Vende todo lo que tienes, ¿verdad? Y repárteselo a los pobres. ¿Y qué? Y él dijo, está bien. Y lo vendió y lo repartió. No lo hizo y se fue triste. Sin embargo, Zaqueo, sin que Jesús se lo dijera, lo hizo. Miren, es una cosa bien. Había pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y aquellos todavía criticando, ¿verdad? Todavía, sí criticando, ¿verdad? Lo que ni sabían ni entendían. Verso 9. La mitad de sus bienes dio a los pobres, dice, ¿verdad? No sé si la Biblia no dice si se los dio. Me imagino que sí, no le costaba, porque, mire, le repito, tenemos que hablar de plata, de dinero en este sentido, ¿verdad? Mire, a Zaqueo no le dolió devolver la mitad de lo que tenía. Pero porque ni modo, porque no le había costado. No, si fíjese que aunque no le cueste a uno, por si ya tiene ese dinero en el banco, cuesta sacarlo. No sé cuánto, digamos, hablemos cualquier cosa, tenía un $500,000 de quetzales, ¿verdad? Entre dinero de su sueldo y entre el dinero mal habido, fruto de la corrupción, pero tenía $500,000. Y dijo él, 250,000, dejémoslo en quetzales, ¿verdad? Doy a los pobres. 200, o sea, y le iba a quedar
todavía la mitad, y todavía tenía que devolver lo que se había robado, 4 veces, o sea, multiplicado por 4. Mire qué tremendo. Esto, mire, nos da a entender que a nosotros no es necesario que nos prediquen de dar y de sus diezmos y ofrendas. ¿Para qué nos van a predicar eso, hermano? Si cuando nosotros leemos en la palabra nos damos cuenta que eso es parte del fruto de la salvación, ¿verdad? Debemos entender. Ahora, con el tiempo sí nos van a explicar que el diezmo que damos, no, en realidad no lo damos, sino que le devolvemos al Señor lo que es de Él. Y ofrendamos, eso sí, de lo que Él nos da para nuestras propias, la satisfacción de nuestras necesidades y todo lo demás, de eso ofrendamos. Y no es necesario que nos amenacen, ni que nos asalten espiritualmente, ni que nos coaccionen, ni que nos engañen, ni que nos... un montón de cosas, ¿verdad? Nosotros vamos a dar, mire, conforme a nuestras posibilidades, y cuando queremos lo hacemos más allá, pero nadie nos obliga a hacerlo. A Zaqueo nadie le dijo. Simplemente Zaqueo hizo un balance entre las riquezas materiales que tenía, el 1,000,000 de quetzales, digamos, o más, y las riquezas espirituales de las que estaba disfrutando. Mira, hermano, es que, de veras, regresemos al tiempo de nuestro primer amor, hermano. Eso es especial, de veras. Uno es capaz de cualquier cosa. Si alguien le dijera, no, mira vos, fíjate que hay una necesidad, ¿será que das tu sueldo? Lo doy, dice uno. Lo doy, claro que lo doy. Ahora pues ya lo piensan un poquito más, ¿verdad? Ahí tiene uno pues ya otras necesidades. Pero mire, Zaqueo no le importó. Ya había pasado algo especial en él. Ya había pasado algo especial. No le dijeron, Zaqueo, da la mitad de tus bienes y el Señor te va a volver cuadruplicado. Y él fue el que dijo que iba a volver cuadruplicado, ¿verdad? Yo no me sé explicar, de veras, cómo hacen para decirme, da 10 y el Señor te da 100. O sea, como un trato así humano, ¿va? No critico, sino no lo entiendo. O sea, no entiendo cómo podemos creer en eso. No lo entiendo. Pero en este caso no. Lo importante es que en este caso no es así. Y nos ilustra que no debemos esperar eso, hermano. A que nos digan una cosa como muy complicada para que usted y yo demos. Nosotros damos porque hemos recibido. Nosotros damos porque estamos satisfechos con la vida que Dios nos ha dado. Y hasta justo es, hermano, que con algo nosotros aportemos, que devolvamos lo que es de Dios y que aportemos algo, pues. Algo de nosotros mismos, ¿sí? ¿Verdad? Aquí está hablando de dinero y Zaqueo lo hizo. Pero en realidad el propósito, Jesús no está interesado en hablarnos de dinero, ni lo digo para que dé. Repito, cada uno de nosotros sabe que lo va a hacer porque así se ha producido en su corazón. Y de que, mire, dice él, yo lo devuelvo cuadruplicado. Ahora digo yo, ¿de dónde se sacó Zaqueo que lo iba a devolver cuadruplicado? Cuando en la ley, digamos, ¿cómo podemos decir? La regla, la norma era que si él había hecho algo malo y había obtenido, en este caso, dinero mal habido, tenía que devolverlo y agregarle la quinta parte. La quinta parte, ¿sí? Si se había robado 500, tenía que devolver 500 más 100, ¿verdad? O sea, 600 tenía que devolver, pero él estaba devolviéndolo cuadruplicado, ¿verdad? O sea, si se había robado 1,000,000, tenía que devolver 4. Mire qué cosa tremenda, ¿verdad? Entonces, vayamos ahora al verso 9. Jesús le dijo, esto que le voy a decir es mío. Mire, me doy cuenta que en verdad en Zaqueo ha pasado algo, porque mire lo que dice Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Se da cuenta? O sea que no era porque Zaqueo quisiera impactar al Señor, para que mire, que algo podemos hacer, ¿verdad? Con algo podemos colaborar en la iglesia, no. Voy a colaborar con algo para que me tomen en cuenta, para que miren que pues van a ver mis diezmos que son grandes, ¿verdad? O mis ofrendas que son grandes. Entonces, no era ese el interés de Zaqueo, ni tiene que ser el suyo, ni el mío. Olvídese, hermano. Mire, yo me recuerdo, antes era una costumbre muy antigua, y espero Dios que haya sido ya erradicada de la iglesia, que algunos querían que se pusiera la lista de los diezmadores, ¿verdad? Para que apareciera ahí que Roberto Pérez había diezmado 500, 1,000, 1,500. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa que publiquen lo que yo doy? Primero, que si lo doy es porque es de él, o sea, solo le estoy devolviendo. O tal vez ellos lo hacían para que vieran que eran honrados y le devolvían al Señor lo que era de él, pero no creo. Somos muy dados a que se publique lo que hacemos. Y olvídese, hermano, olvídese.
Nunca pensemos, como decía mi mamá, andar con el pito y el tambor. Yo doy en la iglesia, yo soy un colaborador de la iglesia. Olvídese, hermano. Por más que hagamos, nunca vamos a quedar tablas con Dios. Siempre le vamos a deber. Y aunque demos el sueldo de todos los días, ¿verdad? Aunque vamos, entonces, tampoco ese era el interés de Zaqueo. Y Jesús lo reconoció y dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. O sea, él también es un judío. Y recordemos que cuando Dios se le revela a José y le dice, hablándole de Jesús, y le dice, no tengas pena de recibir a María contigo. No dudes de ella, no tengas ningún problema, porque lo que en ella está es concebido de parte mía, ¿verdad? Entonces le dice, y hablándole de Jesús, y le dice, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Entonces aquí está confirmando pues que ese también era una comisión especial, salvar a los de su mismo pueblo. Y dice, él también es hijo de Abraham. Y dice el verso 10, y esto fue lo que olvidaron los señores, aquellos que criticaban y que se quejaban. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿cuántos perdidos habíamos aquí? Todos, ¿verdad? Mi amigo me decía en tono así como de mala broma, hace unos días. Yo miraba en la iglesia, él fue a la iglesia, pero como dijo alguien por ahí, cuando un ratón usted lo mete en una caja de galletas, no es galleta. El ratón no se convierte en galleta, ¿no? Dice mi amigo, estuvo en la iglesia mucho tiempo y me dijo que había sido líder de jóvenes y todo, pero me empecé a decir cosas bien terribles. Y me decía, yo miraba un montón de testimonios de personas que habían cambiado y yo no tenía nada malo, no había hecho nada malo, ¿ves? Yo no tenía nada que contar. Entonces mejor me fui a hacer vida en el mundo, ¿ves? O sea, no había hecho nada malo, ¿ves? Nada absoluto. Ahora, qué dichoso, ¿verdad? Que no había hecho nada. Sin embargo, la Biblia que dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están perdidos, ¿verdad? Y Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que estaba destituido de la gloria de Dios. Sencillo, ¿verdad? Y ese es Zaqueo. Pero en el verso 11, con esta parábola voy a ver un poquito más rápido. Dice la parábola de las 10 minas. Mire, oyendo ellos, ¿quiénes ellos? Los discípulos y la multitud, ¿verdad? Pero yo me imagino que los discípulos estaban ahí más cerca, más cerca de él. Así era definitivamente. No porque tenga que haber un círculo cercano al líder, aunque ellos estaban ahí, algunos tenían trabajo de guardaespaldas, ¿no? Porque cuando se acercaban los niños, ya rápido se ponían, no lo toquen, no se acerquen, no vayan con él, ¿verdad? Bueno, yo no sé si ya existía eso, pero hoy se mira, ¿se ha dado cuenta? Que, digamos, alguien destaca en hechos asombrosos. Deseo con todo mi corazón que cuando eso suceda siempre sea para la gloria de Dios. Deseo que todo aquel que diga, venga y reciba un milagro de parte de Dios, deseo que realmente eso sea lo que lo motive en su corazón. Deseo que no sea charlatán, deseo que no sean trucos preparados y deseo que la gente reciba la salud que tanto necesita y deseo que reciba la salvación también, por supuesto. Pero ahí hay un grupo, un anillo que no deja que se acerquen a esa persona. O sea, no cualquiera puede llegar, ¿verdad? O sea, y como mire, hermano, no sé la definición de embelequero, no la sé de otra manera. Mi mamá decía, sos muy embelequero, como dices, sos rápido, vas, donde hay algo emocionante, ahí vas. Mucha gente, mire, de veras, yo no sé si es mucha su necesidad o mucha su embelequería, como decía mi mamá, pero mire, de veras que hay gente que quiere ir a tocar al personaje, a tocarlo, tal vez algo recibo. Usted lo ha visto. Pero entonces ellos se cuidan de que nadie los toque. Mire, uno es mal y los otros peor, ¿va? Entonces, mire, entre los discípulos también sucedía, ¿va? No querían que tocara al maestro porque que no lo molesten, decía, que no lleguen. Otras tenían razón, ¿verdad? Porque tal vez lo podían lastimar, ¿no? Pero bueno, eso no es lo importante, era solo algo que se me ocurría. Pero dice, en el 11, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ahora, esto con el reino de Dios, por favor, hermano, perdóneme, no voy a profundizar mucho, tal vez voy a ser así un poco superficial, pero sí voy a tratar de verlo lo mejor que podamos. Mire, ellos estaban preocupados por el reino. Entonces dijo Jesús, pues les voy a hablar del reino, ¿verdad? Les voy a hablar del reino. Ellos, ¿de qué reino hablaban? Mire,
por lo que dice Jesús y por lo que vemos en otros pasajes, ellos lo que querían era que Jesús, si decía, o si era lo que decía ser, iba a venir e implantar un reino que destronara al Imperio Romano, que terminara con el dominio que ese ejército de hierro mantenía sobre ellos. Todas esas crueldades y todas esas exacciones de la que eran ellos objeto, ¿no? Les quitaban su dinero, estaban bajo dominio de otros, pues. Ellos pensaban que cuando Jesús viniera, ese reino iba a establecer. O sea, ¿cuándo vamos a sacar las armas? En otras palabras, aquí solo estoy imaginando. ¿Cuándo vamos a empezar los primeros ataques? ¿Verdad? ¿Cuándo nos vamos a organizar? ¿Cuándo vamos a empezar a entrenar? Porque Roma, hermano, el Imperio Romano era cosa seria. Tremendo, hermano. De veras. ¿Verdad? Bien bonito sería que tuviéramos un gran mapa ahí, que viéramos hasta dónde llegó el Imperio Romano, hermano. Por todos lados vemos arcos, ahí en el Mediterráneo, ¿verdad? Italia, España, Inglaterra. Miramos unos arcos, así como los arcos que están aquí por el Boulevard Liberación, son de inspiración romana. Y de esos arcos miramos en un montón de países porque los romanos estaban, hermano, por muchos lugares. Entonces, los judíos estaban, miren, deseosos, necesitados. Cambiemos al gobierno y pongan a otro, algo así como muchos quisieran ahora, ¿eh? Pero peor porque esta gente sí los maltrataba, aunque miren, bueno, hay mucho que decir de los romanos, pero no los querían, así sencillamente, y esperaban que Jesús eso hiciera. Jesús hablaba en ese momento de otro reino, ¿verdad? Creo yo, de Dios reinando, de Dios implantando un dominio sobre los corazones que se abrieran a su misericordia, ¿verdad? Pero dice, ¿ustedes quieren saber del reino? Pues del reino voy a hablarles, y les dice una parábola, y dice, un hombre noble, verso 12 estamos, ¿verdad? Mire, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Le decía, Roma tenía bajo su dominio muchos países, llamémosle país. El concepto de país es un reciente invento, antes no existían los países. No existían los países, existían los reinos, ¿verdad? O principados, ducados y un montón de formas de organización social distintas. Entonces, cuando Roma conquistaba una región en, no sé, Macedonia, por decir un lugar, ¿verdad? Entonces, había que poner un rey ahí, ¿verdad? Entonces, de eso está hablando Jesús aquí cuando dice, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, porque tenían que ir de ahí de Macedonia, por seguir con el ejemplo, tenían que ir a Roma a recibir el reino, para que el emperador le dijera, mira, aquí están tus credenciales, sos el rey ahora, ¿verdad? Entonces, ejercer tu dominio sobre esa provincia de Macedonia, ¿verdad? Eso tenían que hacer, y toda la gente entendía eso, por eso Jesús les habla de esa manera. Si ellos no hubieran sabido, Jesús no hubiera usado ese ejemplo. Recordemos que él siempre usaba lo que entendía la gente, de una perla, de un pescado, de un pan, de una serpiente, ¿verdad? De cosas que la gente entendía. Mire, y de veras, ¿cómo complicamos ahora las cosas, verdad? De veras, hermano, mire. No sé si es porque yo no lo entiendo y me da envidia que otros sí lo entienden, o en verdad que no es necesario profundizar en la Biblia, sí, pero mire, hermano, llegar a la preexistencia y a los reinos colaterales en otras galaxias y usando la palabra para eso, o sea, yo no entiendo por dónde entrarle, pues, ¿verdad? O sea, bien complicado. Mira, hermano, y el evangelio no es solo para los que por misericordia de Dios tenemos estudios de secundaria o algunos universitarios, no, también es para los hermanos allá de Santa Eulalia en Huehuetenango, de Olopa en Chiquimula, o de Comapa en Jutiapa, o de Río Dulce, o en Livingston, o sea, donde hay gente que no le puede exigir uno que le hablen de las galaxias porque no saben qué es una galaxia, pues. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Es tan sencillo. Le habla de cosas que la gente entiende, ¿verdad? O sea que no hay que complicarlo mucho. Cuando hay que profundizar hay que hacerlo, pero Jesús le hablaba de cosas sencillas. Y mire, del reino, quieren saber del reino, les voy a hablar, pero les habla con cosas que ellos entienden. Y les habla de eso, de que hay que ir a un lugar a recibir el reino, y eso hacen ellos. Y dice, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Una mina era la forma de llamar una moneda. ¿Cómo le llamamos nosotros a nuestra moneda? Quetzal. Ellos le llamaban a un tipo de moneda, mina. Entonces le dio unas minas, que dice que cada mina era como poquito más de 3 meses de salario. Bueno,
pero eso no es tan importante. Pero la cosa es que les dio dinero, bastante dinero. Es una parábola, que conste, es una parábola. Ahora no perdamos de vista eso. Dice, les dio una mina, ¿verdad? Y dice en el 14, pero sus conciudadanos le aborrecían al rey, ¿verdad? Y enviaron tras el rey, una embajada, un grupo de personas diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. O sea, en esta parábola dice Jesús, un hombre se fue a recibir un reino, pero la gente de ese lugar no lo quería como rey. Y detrás de él mandaron una comitiva al comité de la colonia. Y se fueron, se le adelantaron, o no sé, y le dijeron al emperador o al que hacía la entrega de los reinos, ¿verdad? Según esta parábola, y le dijeron, no queremos que reine sobre nosotros. No queremos, no lo queremos. Y fíjese que algunos estudiosos dicen que eso le pasó a Arquelao, un rey que reinó sobre esa tierra de Jesús. Y eso lo vemos en Mateo 2, ¿verdad? Cuando regresan José con el niño, dice, cuando se enteraron que Arquelao reinaba, ¿verdad? Ya lo he leído, para que no vayamos, solo voy a hacer mención de eso. Los historiadores, porque hay cosas que no están en la Biblia, pero que en la historia sí están, ¿verdad? En la historia que nos enseñan, en la historia universal, ahí está. Pues los historiadores dicen que esto que pasó, que está diciendo aquí Jesús, ya había pasado en otras ocasiones. Porque dice que cuando Herodes el Grande, pues era el rey, ¿verdad? Herodes, ¿se recuerdan de Herodes? Ese Herodes murió, su reino se repartió entre sus 3 hijos. Uno de ellos era Arquelao, del que menciona la Biblia en Mateo 2:22 creo que es. Ahí lo busca en su casa. Cuando decidieron que Arquelao iba a tomar la tercera parte del reino, la gente conocía cómo era Arquelao y a Arquelao no le gustaba a nadie. Así como a nosotros no nos gusta el candidato de este partido, ¿cómo se llama? De un partido. O sea, no les gustaba Arquelao. Yo no sé si era cruel, si era corrupto, si era... No sé qué era, pero dicen los historiadores, la Biblia no lo dice, que no lo querían y fueron con el emperador. No sé quién era el emperador en ese tiempo, no sé su nombre. Bueno, no estaba en ese tiempo. Tengo 50 años, no creo haber estado en ese tiempo. Y fueron con él y le dijeron, no queremos a Arquelao por rey. Sin embargo, el emperador dijo, es que la decisión es mía, y lo dejó. Lo dejó que fuera rey, aunque la gente no quisiera. O sea que pasaba esto, fue un grupo de gente, no queremos que reine sobre nosotros. También lo hicieron con Arquelao, pero el emperador no quiso y siguió Arquelao. Pero después se dieron cuenta que en verdad mejor no lo hubieran puesto y después pusieron gobernadores. Quitaron uno, pusieron uno, quitaron ese, lo pusieron otro y otro y otro, hasta el 5.º gobernador, que era Poncio Pilato, fíjese. Poncio Pilato, ¿se recuerdan de él, verdad? El tiempo de la crucifixión del Señor. Entonces, eso ya había sucedido. Y mire, y con esto Jesús le estaba ilustrando, como quien dice, miren, todo esto que les estoy diciendo, ¿verdad? De este grupo de gente que fue y rechazó al rey que iba a ser puesto sobre él, es como un tipo, es como una muestra de lo que ustedes están haciendo conmigo, porque están rechazando al verdadero rey, al verdadero Mesías. El pueblo de Israel estaba rechazándole. Y Jesús, creo yo, a través de esta parábola estaba aprovechando para decirles a ellos, lo mismo están haciendo ustedes. Lo mismo que hicieron con Arquelao, por ejemplo, lo mismo están haciendo ustedes conmigo. Claro que la gente no va a hablar con un rey para decirle, no queremos a Jesús, pero se le oponían sistemáticamente porque no lo querían por rey. Y creo que todavía no lo quieren por rey, ¿verdad? No lo quieren todavía por rey. Entonces vayamos ahora al... ¿Cuál nos toca? 15. Dice, aconteció que vuelto él, vamos a ver, aquí vamos a ir del 15 al 19. Dice, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales se había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Y vino el primero, diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco me has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Mire, y esta es la enseñanza básica de esta parábola, digo yo, ¿verdad? Es la tragedia de una oportunidad desaprovechada, o la bendición de aprovechar bien la oportunidad, ¿verdad? Jesús aquí ¿cómo podemos decir? Se ilustra a sí mismo con el rey, ¿verdad? Él es el rey que se va y al que rechazan, ¿verdad? ¿Y los siervos quiénes son?
en ese caso? Los discípulos, ¿verdad? Los discípulos, los que tienen la oportunidad de aprovechar esa bendición. Y mire, son los discípulos, pero por extensión somos todos nosotros también los que hemos aceptado a Cristo, los que hemos alcanzado su misericordia, los que hemos sido rescatados de lo más vil. No se nos olvide eso, que fuimos rescatados de lo más vil. No fuimos rescatados por buenos, no fuimos rescatados por intelectuales, no fuimos rescatados por adinerados, no fuimos rescatados por influyentes, sino que fuimos rescatados porque estábamos perdidos. Y eso no se nos debe olvidar, porque si eso no se nos olvida, nunca vamos a creer que somos grandes, siempre vamos a creer que somos pequeños y el grande es el Señor, ¿verdad? Y siempre vamos a ser humildes. ¿Y qué es humildad? Creernos que no somos autosuficientes. Creer que lo que tenemos no es nada si no es el Señor el que nos lo da. Que lo que sabemos no es nada si no es el Señor el que nos hace saberlo. Que no somos sino solo lo que Él quiere que seamos. Eso es que no se nos olvida ninguno, hermano. Y eso me gusta de aquí, de esta congregación, ¿verdad? Que aunque lo sabemos, pero me gusta que todos creamos, que lo digamos. Y que no solo lo digamos, sino que lo creamos, que aquí nadie es más que nadie. Que todos aquí fuimos traídos a los pies del Señor por la misma condición. Porque no éramos nada. Como dice el hermano Daniel, y él lo recalca mucho. Alguien que viene solo una vez, dirá qué raro ese Señor, pero es que así es. No éramos nada. Y no seguimos siendo nada si no es el Señor el que hace algo de nosotros. ¿Verdad? Eso que no se nos olvide, hermano. Entonces, mire, dice que le dio a unos cierta cantidad y a otros otra cantidad. Mire, eso nos muestra que, mire, todos hemos sido alcanzados estando en la misma condición, pero no podemos negar que entre nosotros hay personas que tienen otras responsabilidades, mayores responsabilidades, otros que tienen unos dones y otros tienen otros. Unos tienen un ministerio, otros tienen otro ministerio. O sea, tenemos diferentes responsabilidades. A unos se les dio 10 y a otros se les dio 5. ¿Por qué no se les dio a todos 5, a otros 10? No sé. La verdad que no sé. ¿Verdad? ¿Y por qué no a todos se nos dio los mismos ministerios? Pues no sé. Porque Él da conforme Él quiere. ¿Y por qué no todos tenemos los mismos dones? Porque Él los da. Como son regalos, Él los da como Él quiere. Pero mire, y aunque somos diferentes, con responsabilidades diferentes, como estos siervos a los que se les dieron a unos 10 y a otros 5, mire, es así también entre nosotros, no lo podemos negar. Porque nosotros no tenemos, digámoslo así, porque es así, no tenemos el liderazgo que tiene nuestro pastor, no tenemos el liderazgo que tiene el asistente del pastor, no tenemos el liderazgo que tiene la persona que dirige la alabanza, no todos lo tenemos, ¿verdad? Somos diferentes, pero sí tenemos una misma obligación, que es fidelidad. A todos, al que se le dio 10 se le exigió fidelidad, al que se le dio 5 se esperaba fidelidad, al que se le dio 1 se esperaba fidelidad de él también. Cuando el Señor regresó y le dijo a aquellos, bueno, cuéntenme, ¿cómo está la cosa? ¿Qué pasó con el $500,000 que te dejé y con los 200,000 que te dejé? Ah, bueno, mira, pues yo negocié. Fui fiel con lo que me diste. Mira, yo hice esto y aquí están. Mira, me diste $500,000. $1,000,000 te tengo aquí. Qué bueno, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel. Te pondré. En otro pasaje dice, sobre mucho te pondré. ¿Verdad? Toma 10 ciudades. Reina sobre 10. Y el otro también. O sea que espera también de todos lo mismo, fidelidad. Aprovechar la oportunidad. Y de esto se trata en parte esa parábola. ¿Quieren hablar del reino? Sí, pues del reino hablemos, ¿verdad? Miren, y en ese... miren, no hablemos ahorita del reino de Apocalipsis que se va a establecer, el reino milenario. Hablemos del gobierno de Dios en nuestro corazón. ¿Quieren hablar de ese reino? Hablemos de ese reino. Y en ese reino así funciona, ¿verdad? Es la tragedia de no aprovechar la misericordia o la bendición de aprovecharla. Y al aprovecharla dar fruto, ¿verdad? Obtuviste, vas a dar fruto como Zaqueo. De la noche a la, no, ni de la noche a la mañana, de un segundo a otro era otro Zaqueo que ya estaba dando fruto y eso se esperaba de ellos también. Pero ¿qué dice del otro? En el verso 21, 20. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. El verso 21, ¿verdad? Dice, tuve miedo. Ahora, ojo con esto, hermano. Mire, yo creo que todos hemos sido empleados, hemos sido empleados, ¿verdad? En una empresa. Y pues, quiera que no, pues le tenemos un poco de temor a nuestro patrón. No sé por qué. Mi papá era el que me decía, no le tengas miedo a tu jefe. No hay por qué tenerle miedo.
Él nos enseñó eso, pero quiera que no, uno siente un poco de miedo por su jefe, ¿va? Entonces cuando el jefe llega, no solo cuando él llega uno empieza a hacer cosas, uno normalmente hace las cosas como debe ser por temor al jefe, un temor, si usted quiere, reverente, ¿verdad? Pero este señor, este siervo de esta parábola dice, tuve miedo y no hice nada. Dice él, en el 21 dice, vamos a ver, porque tuve miedo de ti, dice... Si tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, dice, ¿verdad? Pero había otra palabra aquí que se me escapó. Dice... No, se me escapó la palabra. Este le dijo, tuve miedo, mire hermano, pero era un miedo, ¿cómo decirlo? Un miedo cobarde. Un miedo de aquellos que lo paraliza a uno. Así como cuando aquellos que dicen que oyeron la Llorona, ¿verdad? Yo nunca la he oído. Algunos dicen que la han oído. Pero dicen que se le paralizan a uno los pies. Siente uno que no se puede ni mover. Ese miedo tenía es una parábola, pero ese miedo era el que tenía. Él dice, tuve miedo porque tú eres un hombre severo. Así pienso yo, que es un hombre severo, así lo siento. Y tuve miedo y mejor no hice nada. Mejor lo guardé en un pañuelo y aquí está. ¿Verdad? Mire, si él hubiera tenido un miedo reverente, un miedo respetuoso por su Señor, hubiera dicho, ay, ya va a venir mi Señor, ¿qué hago? Y eso es lo que él es bien estricto. Él es bien enojado. Ay, mira, ese jefe cómo es, ¿verdad? Entonces, más de algo voy a hacer, pues, para tenerlo contento, aunque sea, pues, ¿verdad? Pero no. Yo más creo que en realidad, él no tenía, ¿qué? El mismo corazón que tenían los otros siervos. No estaba en la misma condición. No estaba en el mismo pensamiento, no estaba en el mismo sentir que los demás. Sintió miedo y no lo hizo. Y dice el verso 22. Vamos a ver. Mire, dice, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabía, mire esto, le dice, por lo que estás diciendo te voy a juzgar. Tú sabías que yo era un hombre duro. Tú sabías que yo soy un hombre que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Te voy a juzgar por lo que estás diciendo. O sea, tú sabías eso. Sí, yo lo sabía. Entonces, ¿por qué no hiciste algo? ¿Verdad? Así le dice, por tus palabras te voy a juzgar. ¿Eso sabías? Sí, eso sabía, que tú eres un hombre bien duro. No lo estoy aceptando. No estoy aceptando que soy un hombre duro. Tú eso sabías, eso creías, eso pensabas, eso sentías. Sí. Entonces hubieras hecho algo. ¿Qué te pasó? Te hubiera dado un poco de miedo siquiera. Algo hubieras hecho. Hubieras puesto una venta de algo. Lo hubieras metido al banco, pues, para que recibiera. Pero hubieras hecho algo, hubieras dado algún fruto. Entonces la vida de él ilustra aquella vida que desaprovechó la oportunidad, que recibió, pero prefirió enterrarlo. Tuvo la oportunidad de recibir gracia, pero lo envolvió en un pañuelo. O el de los talentos lo enterró y se dedicó a hacer otra cosa. Se dedicó a vivir tranquilo, ¿ya? Tal vez de acuerdo al sistema de este mundo. Y se le olvidó lo que le habían dado, ¿verdad? Y dice en el verso 24, y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Y ellos dijeron, Señor, pero si él ya tiene 10, ¿cómo le voy a quitar la mina que tiene y le voy a dar al que tiene 10? Y le dijo, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Verdad? Él tuvo miedo y la gracia y la misericordia la agarró en un pañuelito y la dejó por ahí. Se dedicó a hacer su vida. Se le olvidó. La tragedia de desaprovechar la gracia, de olvidarse de la misericordia, ¿verdad? De olvidarse de que no era nada y ahora es alguien por la misericordia de Dios, de olvidarse que tiene un compromiso de fidelidad con aquel que lo llamó, que lo rescató y que espera algo de él. Se le olvidó. Y mire, y el ser humano, nosotros somos seres humanos. Si caemos en una situación así, desaprovechamos ya eso. Y aún lo que estemos haciendo, aún eso vamos a perder. Porque nada nos vamos a llevar. Y nadie se va a ir con nosotros. Olvídese. Si es por plata, no solamente perdimos la misericordia, sino que la plata no nos la vamos a llevar nosotros. De veras que no, hermano. O yo no creo. Pero primero que no tengo. Y segundo que si tuviera no me la van a echar en el ataúd. Muy difícil, ¿verdad? Entonces no solamente perdimos aquello, sino que aquello que creíamos que teníamos también se nos va a ser quitado, hermano. Fíjese usted. Y termina diciendo el 27, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá
y decapitarlos delante de mí. Ese es un pasaje, un versículo, perdón, no sé cómo interpretarlo más que solamente que los judíos, esos que le hacían una oposición sistemática, que día y noche lo condenaban, le ponían trampas, lo querían hacer caer en trucos con juegos de palabras, y que sí, que esto es de César y que esto es para los hombres, y que tú qué harías, y que ellos iban a sufrir algo también. Ahora, yo no sé en la eternidad, debería saberlo porque ya vimos el Apocalipsis, ¿verdad? Pero mínimo, todos estos que se oponen van a sufrir. ¿Y quién ha sufrido tanto como el pueblo de Israel? Solo en época reciente, algo que nuestros ojos lo han visto, pues los míos no lo vieron así en vivo porque nací en el 65, pero en 1936 para el 45, 46, los judíos fueron, mire hermano, martirizados. Miles y millones de judíos fueron muertos en la cámara de gas, muertos de hambre. Muerto de hambre, si uno no sabe uno qué quiere decir eso, muerto de hambre significa eso, muerto porque no le dieron comida. ¿Ya ha visto usted esas fotos? Yo siento que eso se puede tomar como parte de lo que iba a pasar a causa de haberle rechazado tanto. ¿Y cuántas otras cosas más? Porque no fue solo en ese tiempo. Mire, Israel ha sufrido en muchas ocasiones cosas muy crueles, y puede ser que este verso 27 se refiera a eso. Y puede ser que se refiera a otra cosa más, ¿verdad? Pero mínimo con eso. Y todos estos que no querían que yo fuera a ser rey sobre ellos, tráiganlos, decapítenlos delante de mí, tráiganlos, estos van a sufrir también por hacer esa oposición tan terrible al establecimiento de mi reino en el corazón de las personas, ¿verdad? Y estos dos pasajes que compartimos verso a verso, mire, tienen un denominador común, y es fruto. Tanto en Zaqueo como en esta parábola, fruto. No puede el árbol malo dar frutos buenos, y no puede el buen árbol dar frutos malos. Y mire, coincidencia, ¿verdad? No es coincidencia. Esos dos pasajes, cabal, su centro es eso, frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Que en la medida de lo posible nosotros demos frutos, ¿verdad? Lo que se espera de los árboles, ¿verdad? Yo tengo unos mis mandarinales ahí que salieron solitos por eso, como 5, pegaditos, porque solo tiramos las semillas, y ahí están. Yo espero que aunque sea una mandarina me coma esos arbolitos, que den fruto. Y nuestra vida sí es algo, hermano, algo, que seamos frutos deseables, así como aquella fruta deliciosa que usted mira, que se la quiere comer, que así seamos, no que nos quieran comer, sino que quieran ser como lo que ven que ha pasado en nosotros. ¿Verdad? Que cuando la gente nos mire, pues desee platicar con nosotros, diga, ay, qué bonito platicar con fulano, con sutano, ¿va? Que sea que se refleje en nuestra vida que en verdad algo ha sucedido, algo ha sido producido en nuestro corazón cuando la misericordia de Dios llegó a nuestra vida, cuando estábamos perdidos y olvidados, condenados, sin Cristo, sin esperanza, llegó la luz, ¿verdad? Y se nos dio la oportunidad. Aprovechémosla, y que en aquel día nos digan, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, así que entra en el gozo de tu Señor. Hermano, ese es el anhelo máximo de nuestro corazón, y por eso estamos aquí, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Entonces, solamente esos 27 versículos, ya el próximo domingo vamos a seguir con el 28 en adelante y aprendiendo cosas especiales también. Entonces vamos a orar y luego vamos a pasar a la Santa Cena. Gracias te damos, Señor. Permítenos creer siempre que tu palabra es tu palabra. Gracias porque ella es suficientemente clara, no tenemos que agregarle nada, no tenemos que añadirle nada, no tenemos que adornarla, no tenemos que contaminarla con nuestras ideas humanas. Ella es suficientemente clara para enseñarnos tu voluntad, y te suplico por favor que cada uno de nosotros que tengamos la oportunidad de compartir un estudio de tu palabra aquí o donde estemos, siempre estemos en el entendido que no somos nosotros, sino que es la palabra tuya, y que toda la gloria y que toda la alabanza y que todo el reconocimiento y que toda la admiración sean siempre para ti, y que nadie nunca quiera compartir, Señor amado, esa gloria tuya. Y te damos gracias por el corazón de mis hermanos y por la atención que han puesto a tu palabra, y que el próximo domingo pues sigamos aprendiendo de tus consejos, Señor, y de lo que tú quieres para nosotros. Y ayúdanos, Señor, a no ser solamente oidores, y además de oidores pues olvidadizos también, sino que seamos hacedores, y que cuando pase una cosa en nuestra vida, lo primero que venga a nuestra mente sea tu palabra, que no sea en balde, Señor, cuánto hemos leído y cuánto se nos ha predicado, sino que en cada circunstancia, en cada situación,
Así como Jesús, Señor, cuando se enfrentó al diablo en la tentación, cuando ayunaba, así nosotros también tengamos una palabra tuya en la punta de nuestra lengua, Señor, en nuestro cerebro, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder actuar de acuerdo a esa palabra tuya, porque para eso la dejaste, Señor, para que fuera lámpara a nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Damos gracias, Señor. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.